Mi nombre es Brian Vázquez, tengo 21 años de edad, vivo en Loja, en Ecuador. Soy estudiante de la Universidad Técnica Particular de Loja. Estudio la carrera de fisioterapia y el día de hoy les voy a hablar acerca de algunas preguntas planteadas en la materia de epistemología. Entonces, empezamos. Como primera pregunta que hemos visto a lo largo del bimestre es ¿qué es la epistemología? La epistemología en sí es la parte de la filosofía que trata los fundamentos del conocimiento científico. Entonces, en otras palabras, podríamos decir que es la parte de la filosofía que se ocupa del estudio, de la investigación, del análisis de los fundamentos del conocimiento científico. Y también tenemos que su término episteme fue utilizado por Platón para poder, este lo utilizó en sí para poder diferenciar entre la ciencia como una forma más cierta de conocimiento de la mera opinión. Es por ello que la epistemología solo se ocupa del conocimiento científico en particular. ¿Y cuál es la diferencia con la filosofía de la ciencia? Se diferencian básicamente en que la epistemología se encarga de la fundamentación del conocimiento científico y la filosofía de la ciencia busca analizar la estructura de este conocimiento, eh, articulado en teorías científicas y de identificar también el proceso a través del cual se usan algunas teorías que son en algunos casos reemplazadas por otras. Entonces, en nuestra siguiente pregunta tenemos los problemas del conocimiento. Los problemas del conocimiento que nos plantea Hesse es entre el sujeto y el objeto. El conocimiento en sí se presenta como una relación entre estos dos miembros. La función del sujeto consiste en aprender el objeto y la del objeto consiste en ser aprensible y aprendido por el sujeto. Vista desde el punto de vista del sujeto, entendemos que esta aprehensión se presenta como una salida del sujeto fuera de su propia esfera. Nos referimos a una invasión de la esfera del objeto y una captura de las propiedades del mismo. Y también visto desde el punto del objeto, tenemos que el conocimiento se presenta como una transferencia de las propiedades del objeto al mismo. Entonces, esta abstracción manifiesta que en el proceso del conocimiento, el sujeto forma en su mente una representación imaginativa del objeto cognoscible, con lo que podemos hablar de la relación entre los términos verdad y conocimiento. Por lo que el conocimiento es verdadero si se evidencia una relación o concordancia entre la imagen y el objeto real. Entonces hablaríamos de falsedad si dicha concordancia no existiera. Ahora, tenemos la definición clásica del conocimiento y por qué, de acuerdo con Gettier, la mera creencia verdadera no es suficiente para el conocimiento. ¿Y qué condiciones ha de satisfacer una creencia, además de ser verdadera, para ser conocimiento? Tenemos que la definición clásica de conocimiento es que este consiste en una creencia verdadera y justificada. Y según Gettier nos dice que una creencia verdadera y justificada no es lo mismo que conocimiento. Porque aunque la creencia es verdadera y justificada, para saber no es suficiente creer, es necesario estar seguros. Un ejemplo de esto que podríamos plantear hacer en base a mi carrera es el siguiente. Un paciente sufre un accidente automovilístico en el cual obtiene una lesión llamada el síndrome del latigazo cervical, debido a una hiperextensión y una hiperflexión del cuello cervical. Este paciente dice tener problemas, dolores y patologías en la zona del cuello. Eh, y en la evaluación para armar el plan de rehabilitación se especifica que se necesita terapia en la zona anterior del cuello, que necesitaremos manipulación en las vértebras, hidroterapia junto con masajes en la zona afectada. Pero también se agrega una rehabilitación para mejorar la vista, debido a que el paciente menciona tener una ligera pérdida de la vista y un dolor en la misma zona. Entonces se cree que el plan de rehabilitación es el correcto debido a la experiencia y a las bases del conocimiento
que se tiene con lo cual podríamos justificar dicho plan terapéutico. Y más aún se considera la afectación de la vista, ya que se tienen registros que en verdad este síndrome sí está afectando a la vista. Pero la afectación de la vista del paciente no fue causada por el accidente, sino que nuestro paciente tiene una patología en la córnea, lo que lo hará perder su vista progresivamente. Entonces resultó ser una coincidencia que se haya prestado dicha afectación en la vista, justo después del accidente. O sea, teníamos algo que teníamos una creencia verdadera y justificada, pero no bastaba solamente con creerlo, sino que debíamos estar seguros de que esa afectación fue causada por el accidente, pero no lo fue así. En nuestro siguiente punto tenemos el escepticismo. El escepticismo establece que el sujeto no puede conocer el objeto. Entonces, esto nos indica que debemos abstraernos de pronunciar juicios, ya que siempre existe la duda sobre si aquello que se presenta a nuestra conciencia es verdadero. Entonces, el escepticismo es la falta de confianza a la verdad o eficacia de una cosa. Al negar la posibilidad del conocimiento humano, el escepticismo acepta con humildad la imperfección y limitaciones del ser humano. Este mismo nos enseña que nuestros conocimientos de la realidad es un burno e inacabado. Y muchas veces, basado en la información, limita a que solo nos proporcionen nuestros sentidos. Tener una posición humilde respecto a nuestros conocimientos, de las cuales nos debe llevar a no expresar juicios categóricos, a usar la duda en una forma metódica para evitar prejuicios, a buscar siempre nuevas interpretaciones de las cosas y a buscar siempre soluciones creativas que desafíen los paradigmas existenciales o los problemas que existen hoy en día. Un ejemplo de esto tenemos, para ser bastante claro, operación, basado en mi carrera igual, operación al corazón abierto. En mi carrera no se ven materias ni se toman temas de cirugía como lo hacen en la medicina. Entonces yo no tengo ningún criterio al respecto sobre este tema, por lo que yo no he visto de esto, ni tampoco sé. Entonces prefiero evitar prejuicios o dar algún tipo de conclusión o algo a un tema que yo no conozco. Explicaremos ahora la duda metódica de Descartes. Descartes decía que es mejor no intentar buscar la verdad sin el método. Este método es necesario para la investigación de la verdad. El método debe comenzar como una acción de limpieza y desencombro, cuando se haya llevado a cabo tal ejercicio ascético. Podemos decir entonces que la mente tomará conciencia de su propio poder para actuar conforme a sus facultades, convirtiéndose así en una razón metódica. El método es el camino que se debe seguir, que debe seguir la razón misma hasta hacerse a sí misma racional. Entonces, con lo que queremos decir es que al tomar la conciencia de lo dudable, que es todo aquello que damos por sentado, según Descartes en la filosofía y en la ciencia, deberíamos aceptar como verdadero todo aquello que es indudable e incuestionable. La duda metódica en sí se trata de preguntarnos la verdad de todo lo que sabemos y hacerlo de una manera sistemática y radical. Y todo lo que sobrevive a este análisis debe estar fundamentado en la evidencia y debe estar libre de toda duda. Ahora tenemos, ¿qué es el criticismo? El criticismo en sí establece que es posible llegar a una síntesis para resolver el conflicto entre el dogmatismo y el escepticismo, a través de unirse en la confianza del conocimiento humano, pero sin aceptar despreocupadamente afirmaciones acerca de la verdad que se haga. Entonces, esta posición indica que nuestra conducta en la vida debe ser reflexiva y crítica, preguntando motivos y pidiendo cuentas a la razón humana. El criticismo en sí nos enseña que más que tratar de responder al conocimiento humano, si es posible o no, deberíamos preocuparnos en responder en cómo podemos aprender más y mejor. El criticismo en sí nos enseña que debemos tomar una actitud crítica y reflexiva, tratando de dar juicios maduros y procurando aplicar métodos científicos en nuestra búsqueda de la verdad. Entre sí hay un conocimiento verdadero. El conocimiento es un proceso psíquico que acontece en la mente,
correspondiendo a la investigación psicológica, el estudio de los procesos causales que lo originan, tanto como a su función conformadora de la estructura de la personalidad. Entonces, el conocimiento debe ser referido a algo distinto de sí, para poder quedar constituido como algo auténtico, como un auténtico conocimiento. De otro modo, tendríamos que el conocer implica, además de una coherencia formal, una dimensión objetiva y veritativa. Podemos afirmar entonces que todo conocimiento es un pensamiento dirigido a la realidad. ¿Cómo podría contribuir en sí la epistemología a la profesión que yo estoy siguiendo, que es la de fisioterapia? La epistemología tiene varios puntos importantes y su principal enfoque es en la ciencia. Y la fisioterapia se considerada como una ciencia. Estas tenemos que van de la mano. En cuanto a sus explicaciones acerca de conocer la eficacia de los métodos de tratamiento y agentes físicos que se presentan en la fisioterapia. Como sabemos, la fisioterapia nace debido a la necesidad de rehabilitar personas que tuvieron múltiples afectaciones en el tiempo de las guerras. Desde aquellas fechas tenemos antecedentes sobre los métodos sobre los métodos de rehabilitación que han permanecido hasta el día de hoy y se han hecho mejoras en cuanto a estos. Debido a la evidencia científica podemos afirmar que los métodos y agentes de rehabilitación tienen una eficacia total en su aplicación. Como segunda actividad teníamos que buscar un tema en el bimestre y obtener y explicar este tema. Yo he escogido el tema de la tripartita. La tripartita, para llegar a entender esto, tenemos que la tripartita del saber, esto nos indica 3 puntos claves y que cada uno debe ir acompañado de su significado. Para poder afirmar que conocemos algo, ese algo debe ser verdadero, debemos creer en ese algo y debe estar justificado. Cada una de estas premisas se complementan para tener un orden lógico. Porque para decir que tenemos un conocimiento de algo, se debe creer en eso, deberíamos saber que es verdad y también deberíamos saberlo justificar. Porque siendo razonables, no podríamos decir que tenemos conocimientos sobre cosas falsas o tratar de justificar algo en lo que ni siquiera creemos y no sabemos si es verdad o mentira. Entonces la tripartita nos dice que lo que va a diferenciar entre si tenemos conocimiento o no sobre un tema es la justificación que le demos a lo que uno cree, prestando buenos argumentos o razonamientos que defiendan nuestra postura. Y un ejemplo de esto tenemos que ante una lesión o un golpe, al paciente se le debe administrar agentes físicos para que funcionen de analgésicos y así puedan disminuir el dolor en su zona luego de seguir con la rehabilitación. como, futuro fisioterapeuta, yo creo que los agentes físicos funcionan como analgésicos. Sé que es verdad que funcionan debido a la experiencia en la aplicación de estos y justifico mi respuesta debido a los resultados, antecedentes, experimentos que se han hecho para demostrar la funcionalidad de los agentes físicos. Ahí tenemos los 3. Creencia, que es verdad y que está justificado. Gracias. Eso es todo.